La sala de juntas del piso 42 olía a poder. No era el poder que se gana con esfuerzo, con noches sin dormir, con sacrificios silenciosos. Era el otro tipo de poder. El que se hereda, el que se compra, el que se exhibe en relojes de $10,000 y trajes hechos a medida en Milán. Las ventanas de piso a techo miraban hacia la ciudad de Monterrey como si el mundo entero fuera una pantalla de presentación. Afuera, millones de personas vivían sus vidas ordinarias. Adentro, 12 personas decidían el destino de miles de empleados sin siquiera conocer sus nombres. Era martes por la mañana. Las 9 en punto. Y todos esperaban a la directora general. Valentina Ríos entró a la sala exactamente 2 minutos tarde. No porque se le hubiera olvidado la hora, sino porque había aprendido, hace mucho tiempo, que entrar tarde era una forma de recordarle a todos quién mandaba aquí. 44 años. Cabello oscuro recogido con precisión quirúrgica. Traje gris marengo. Tacones que sonaban como declaraciones de intención sobre el mármol del piso. Todos se pusieron de pie instintivamente cuando ella entró. Todos, menos uno. Pero ese detalle vendría después. Buenos días, dijo Valentina sin mirar a nadie en particular, dejando su carpeta sobre la mesa con ese gesto específico que significaba empecemos y no me hagan perder el tiempo. Buenos días, directora, respondió el coro de voces entrenadas. Valentina se sentó en la cabecera de la mesa y recorrió el salón con la mirada. 12 sillas. 11 ocupadas por los ejecutivos de siempre. Rostros conocidos. Trajes costosos. Laptops abiertas mostrando gráficas de colores. Y una silla vacía. ¿Falta alguien?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta sino una acusación. Su asistente, Sofía, una mujer joven de voz siempre nerviosa, revisó su tablet. Hay un registro de un accionista adicional que solicitó asistir, directora. Le confirmamos su lugar la semana pasada. Valentina frunció ligeramente el ceño. ¿Quién? Sofía abrió la boca para responder justo cuando la puerta de la sala se abrió. Y entonces entró él. La primera cosa que notó la sala no fue su cara. Fue su ropa. Pantalón de mezclilla oscura, no de diseñador, sino del tipo que se compra porque dura. Una camisa de botones color azul cielo, bien planchada pero con ese desgaste honesto que tienen las prendas que se usan de verdad. Zapatos negros, limpios, pero claramente con varios años de uso. Y al hombro, una bolsa de laptop antigua, de esas con el cierre que ya no cierra del todo bien y tiene que sostenerse con la mano. Entró sin prisa. Sin disculparse por la hora aunque llegaba 3 minutos tarde. Sin mirar al suelo. Solo caminó hacia la sala con una calma que, en ese contexto, resultaba casi desconcertante. Se llamaba Marco Salinas. 38 años. Pelo negro con las primeras canas apareciendo en las sienes. Ojos café oscuro, tranquilos. Una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de cuando se cayó de una bicicleta a los 9 años. Nadie en esa sala lo sabía, claro. Nadie en esa sala sabía nada de él. Y eso, muy pronto, quedaría perfectamente claro. El silencio que siguió a su entrada tenía una textura específica. No era el silencio de la sorpresa. Era el silencio del juicio. 2 ejecutivos del lado derecho de la mesa intercambiaron una mirada rápida, de esas que duran medio segundo pero dicen todo. El director de operaciones, Rodrigo Fuentes, un hombre de 52 años con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, bajó ligeramente la cabeza para ocultar una sonrisa. La directora de finanzas, Patricia Loera, observó los zapatos de Marco con esa discreción estudiada que en realidad no es discreta para nada. Valentina Ríos lo miró desde la cabecera. ¿Usted es?, preguntó, con esa cadencia específica que tienen ciertas personas cuando hacen una pregunta cuya respuesta ya creen conocer. Marco se detuvo a mitad del camino hacia la silla vacía. Marco Salinas, dijo. Estoy aquí para la junta de accionistas. Una pausa. Pequeña. Quirúrgica. Y entonces, alguien se rió.
No una carcajada. Algo peor. Esa risa contenida, ese sonido de aire saliendo por la nariz que dice esto es ridículo sin necesidad de palabras. Rodrigo Fuentes. Aunque no fue el único. Valentina no se rió. Ella era más sofisticada que eso. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando algo que le causaba una mezcla de curiosidad y fastidio. Accionistas, repitió, como si la palabra tuviera un sabor extraño en su boca. Sí, dijo Marco. Esta, dijo Valentina con precisión, es una junta cerrada del consejo directivo. No es un evento público. Lo sé, respondió Marco. Entonces, dijo ella, abriendo las manos en un gesto que pretendía ser razonable pero no lo era, quizás hay una confusión. ¿Tiene usted alguna documentación? La tiene su sistema, dijo Marco, señalando levemente hacia donde Sofía sostenía la tablet. Solicité mi lugar formalmente hace 2 semanas. Sofía empezó a teclear con rapidez. Valentina suspiró con esa paciencia estudiada de quien está siendo extraordinariamente generosa con su tiempo. Mire, dijo, y su tono bajó un tono, ese tono que se usa con niños o con personas que no entienden bien las cosas, las juntas de accionistas de este nivel no son para todos. Hay un perfil, hay criterios, hay. ¿Hay un código de vestimenta?, preguntó Marco. Silencio. Valentina lo miró. Marco la miró. Porque si lo hay, continuó él con absoluta calma, me lo pueden hacer saber por escrito y lo consideraré para la próxima vez. Alguien tosió. Nadie supo exactamente si era para ocultar una risa o una incomodidad. No hay código de vestimenta, dijo Valentina, y había algo en su voz, solo por un instante, que sonaba a una persona recalibrándose. Pero le repito que este no es. Con todo respeto, directora Ríos, dijo Marco, y el hecho de que supiera su nombre también provocó un pequeño movimiento en la sala, soy accionista de esta empresa. Tengo derecho a estar aquí. Si me quiere pedir que me retire, necesitaría una razón legal para hacerlo. La sala entera contuvo el aliento. Valentina Ríos no era una mujer a quien se le hablara así. No en esta sala. No frente a su equipo. Pero tampoco era una persona descuidada. Y algo en su instinto, ese mismo instinto que la había llevado a la cima de una empresa de $2.000 millones, le dijo que diera un paso atrás. Solo uno. Muy bien, dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Señaló la silla al fondo de la mesa. Tome asiento. Marco caminó hasta la silla sin apurarse. Se sentó. Acomodó su bolsa vieja contra la pata de la mesa. Y cruzó las manos sobre la superficie como si llevara 20 años sentándose en salas exactamente como esa. La junta comenzó. O intentó comenzar. Porque durante los siguientes 40 minutos, mientras Valentina y su equipo presentaban los resultados del trimestre, las proyecciones de expansión, las nuevas alianzas estratégicas, nadie podía concentrarse del todo. Había algo incómodo en el aire. Ese hombre al fondo de la mesa que no tomaba notas, que no abría su laptop vieja, que simplemente escuchaba con una atención que resultaba, de alguna manera, más perturbadora que si hubiera estado distraído. Rodrigo Fuentes lo miraba de reojo cada varios minutos. Patricia Loera había girado apenas su silla, casi imperceptiblemente, para tenerlo en su campo visual. Y Sofía, la asistente, seguía tecleando en su tablet con una concentración que iba más allá de sus obligaciones normales. Fue en el descanso de 10 minutos, a mitad de la presentación de resultados financieros, cuando ocurrió. Sofía se acercó a Valentina con la discreción de alguien que carga una granada y no quiere que nadie lo sepa. Directora, susurró. Ahora no, Sofía. Directora, de verdad necesita ver esto. Algo en el tono de su asistente, algo que Valentina no había escuchado antes, algo que no era nerviosismo sino otra cosa, hizo que la directora se girara. Sofía le extendió la tablet. Valentina la tomó con ese gesto de quien espera ver algo menor, algo administrativo, algo que resolver en 30 segundos. Lo que vio la dejó sin palabras durante 4 segundos completos.
En 12 años como directora general, Valentina Ríos había tomado decisiones que valían cientos de millones de pesos sin parpadear. Había despedido a vicepresidentes en llamadas de 15 minutos. Había negociado con fondos de inversión internacionales sin sudar. Pero ahora sus ojos se movían por la pantalla de esa tablet con algo que nadie en esa sala le había visto antes. Incredulidad. ¿Qué? Susurró. Lo verificamos 3 veces, dijo Sofía en voz muy baja. Está todo documentado. Las fechas, las transferencias, los registros notariales. Todo. Valentina levantó la vista lentamente. Al fondo de la mesa, Marco Salinas la miraba con esa calma que ya empezaba a tener un nombre diferente en la cabeza de todos. No era timidez. No era ignorancia. Era algo completamente distinto. Era la calma de alguien que sabe exactamente dónde está parado. Necesito interrumpir un momento, dijo Valentina. Su voz sonó diferente. No era el tono de mando. Era algo más cuidadoso. Todos la miraron. Hay información que el equipo necesita conocer antes de continuar. Rodrigo Fuentes frunció el ceño. ¿Ocurre algo? Valentina no respondió de inmediato. Sus ojos volvieron brevemente a la tablet. Luego al hombre al fondo de la mesa. El señor Salinas, dijo finalmente, midiendo cada palabra como si fueran pasos en un terreno desconocido, posee el 38% de las acciones de esta empresa. El silencio que siguió no fue como los silencios anteriores. Este tenía peso. Tenía temperatura. Perdón, dijo Rodrigo Fuentes, y su voz sonó como la de alguien que acaba de escuchar que el suelo debajo de sus pies no es suelo sino cristal. El 38%, repitió Valentina. Su voz era estable pero algo en ella se había acomodado diferente, como una columna vertebral que encuentra su postura correcta después de años encorvada. Eso es imposible, dijo Patricia Loera. Yo reviso los registros cada trimestre. Nunca. Las acciones están distribuidas en 3 carteras de inversión vinculadas a una empresa holding en Querétaro, dijo Sofía, con esa voz de quien ha verificado el dato tantas veces que ya no puede sorprenderle. Fundada hace 16 años. Antes de que esta empresa cotizara en bolsa. El número cayó en la sala como una piedra en agua quieta. 16 años. Todos hicieron el mismo cálculo mental al mismo tiempo. 16 años atrás, esta empresa era una startup de 20 personas operando desde una bodega en el barrio antiguo de Monterrey. 16 años atrás, nadie apostaba por ella. 16 años atrás, cuando todo era incertidumbre y riesgo y la probabilidad de fracaso era inmensamente más alta que la de éxito. Marco Salinas había puesto su dinero aquí. ¿Cómo?, preguntó Valentina. No era una pregunta de directora. Era una pregunta genuina. Marco apoyó los codos sobre la mesa con suavidad. Invertí temprano, dijo. ¿Cuándo exactamente? El primer año de operaciones. Cuando todavía no tenían oficinas propias. Una pausa. Cuando nadie más quería arriesgarse. Rodrigo Fuentes negó lentamente con la cabeza. ¿Por qué? ¿Cómo supiste qué? No lo supe, dijo Marco. Lo creí. Silencio. Creí en lo que esta empresa decía que iba a construir. En los valores que tenía en ese entonces. En la gente que trabajaba aquí. Una pequeña pausa. Antes de que se volviera, esto. Esa última palabra aterrizó de una manera que no necesitaba explicación. Valentina sintió el golpe pero no se movió. Esa era su habilidad más importante, recibir golpes de pie. ¿Por qué nunca asististe a ninguna junta?, preguntó. En 16 años, ninguna. Marco miró hacia la ventana un momento. Hacia la ciudad afuera. No tenía tiempo, dijo. ¿Para una junta trimestral? Para muchas cosas. Su voz bajó apenas una fracción de tono. Mi esposa murió cuando mi hija tenía 3 años. La sala no esperaba eso. Nadie dijo nada.
Emilia tiene ahora 16, continuó Marco, sin dramatismo, sin buscar compasión, solo con la sencillez de quien ha aprendido a cargar una historia sin que lo aplaste. Ese primer año después de perder a su madre fue difícil de describir. Después vino el segundo año. Y el tercero. Y en algún punto te das cuenta de que el tiempo no es tuyo. El tiempo es de ella. Valentina Ríos, que había aprendido a no mostrar emociones en una sala de juntas, tuvo que bajar los ojos un segundo. Entonces, dijo Marco, revisaba los reportes financieros cuando ella dormía. Seguía la empresa desde lejos. Vi cómo crecía. Vi cómo cambiaba. Una pausa. Vi algunas cosas que no me gustaron. ¿Qué cosas?, preguntó Valentina. Y había algo diferente en cómo lo preguntó. No era la directora interrogando. Era alguien que, quizás por primera vez en mucho tiempo, quería genuinamente escuchar la respuesta. Marco la miró directamente. Esta empresa empezó porque dos ingenieras de primera generación universitaria querían demostrar que la tecnología podía ser accesible. ¿Lo recuerdan? Recorrió la sala con los ojos. Algunas caras mayores en la mesa asintieron levemente. La mayoría no tenía idea de lo que estaba hablando. El producto original no era el más sofisticado del mercado. Pero era el más honesto. Y la gente lo sintió. Valentina asintió apenas. Ahora, continuó Marco, tienen el producto más caro del mercado. Y los anuncios más bonitos. Y la sede corporativa más impresionante del norte del país. Una pausa deliberada. ¿Y cuándo fue la última vez que alguien en esta sala visitó a un cliente de nivel medio? ¿O leyó las reseñas de los usuarios reales, no las de los focus groups? Silencio. Los números que presentaron hoy, dijo, señalando las pantallas donde todavía estaban las gráficas del trimestre, son buenos. Nadie puede decir que no. Pero el índice de retención de clientes bajó 4 puntos en los últimos 2 años. Y el NPS bajó 11 puntos. Se detuvo. Eso no aparece en los slides de hoy. Patricia Loera lo miró con una expresión que mezcla incomodidad y algo que podría ser respeto. ¿Cómo sabes esos números?, preguntó. Porque los leo, dijo Marco simplemente. Tengo tiempo por las noches, cuando Emilia ya durmió. Valentina Ríos se recostó en su silla. No el gesto de quien se rinde. El gesto de quien necesita perspectiva. Esta mañana, dijo, cuando entraste por esa puerta, yo. Se detuvo. Eligió las palabras. Asumí cosas que no tenía derecho a asumir. Marco la miró sin decir nada. No es una disculpa suficiente, continuó ella. Lo sé. No vine a buscar disculpas, dijo Marco. ¿Entonces a qué viniste? Una pausa larga. Significativa. Vine porque mi hija cumple 17 años el mes que viene, dijo Marco. Y el año pasado me preguntó algo que no supe responderle bien. Miró sus manos sobre la mesa. Me preguntó, papá, ¿en qué cosas crees tú? No qué tienes. No qué haces. ¿En qué crees? Nadie en la sala se movió. Y me di cuenta de que una de las cosas en las que más había creído, esta empresa, había estado cambiando de una manera que ya no reconocía. Y yo había estado callado. Levantó la vista. Eso también era mi responsabilidad. El peso de esa declaración era diferente de todo lo que había sucedido esa mañana. Porque no era una acusación. Era una confesión. Y en una sala llena de personas que habían pasado años asignando culpas hacia afuera, escuchar a alguien señalarse a sí mismo era completamente desarmante. Rodrigo Fuentes, que había sido el primero en reírse cuando Marco entró, tenía ahora los codos apoyados sobre la mesa y los dedos entrelazados, mirando el centro de la superficie como si buscara algo ahí. 16 años es mucho tiempo para creer en algo en silencio, dijo en voz baja. No era exactamente una disculpa. Pero era honesto. Marco lo miró. Asintió levemente. El silencio a veces es una decisión, dijo. Y a veces es solo cansancio. ¿Y ahora?, preguntó Valentina.
Ahora estoy aquí. Pausa. Eso tiene que ser suficiente punto de partida. Valentina se puso de pie. Pero esta vez el gesto era completamente diferente al de todas las veces anteriores en esa mañana, en esa semana, quizás en ese año. No era la directora que abre la junta. No era la ejecutiva que cierra un tema. Era una persona que ha mirado algo con honestidad y ha decidido no apartar la vista. Voy a proponer algo, dijo, dirigiéndose no solo a Marcos sino a toda la sala. Todos la miraron. A partir de hoy, la agenda de cada junta trimestral va a incluir un espacio para lo que yo voy a llamar señales incómodas. Hizo una pausa. Números que no queremos ver. Tendencias que preferimos ignorar. Voces que normalmente no están en esta sala. Nadie interrumpió. Y voy a pedirle al señor Salinas, continuó, mirando hacia el fondo de la mesa, si está dispuesto, que forme parte de un comité consultivo independiente. No para que nos diga qué hacer, sino para que nos recuerde que prometimos que íbamos a hacer. Marco la miró en silencio durante un momento. Puedo pensarlo, dijo. Valentina casi sonrió. Era la primera vez en esa mañana que alguien le respondía a algo que no era un sí automático. Por supuesto, dijo. Marco tomó su bolsa vieja y se puso de pie. En ese momento, en ese gesto tan simple, algo en la dinámica de la sala cambió completamente. Porque ahora todos lo veían diferente. No por el porcentaje. No por el dinero. Sino por todo lo que había dicho sin decirlo. Hay algo más que quiero dejar aquí antes de irme, dijo Marco. Todos escucharon. Esta mañana varios de ustedes se rieron. Lo dijo sin acusación. Puro registro de lo que había ocurrido. No por maldad, probablemente. Sino por costumbre. Por inercia. Porque en este cuarto, durante mucho tiempo, la apariencia se ha confundido con el valor. Nadie habló. Eso es peligroso en una empresa. Pero es aún más peligroso afuera de ella. Una pausa. Hay un hombre esperándome abajo. Me está cuidando la mochila mientras subo. Lleva 30 años trabajando en logística. Nunca ha tenido acciones de nada. Pero sabe más sobre cómo funciona realmente la cadena de distribución de lo que cualquier consultor externo podría decirles. Marco recorrió la sala con la mirada una última vez. Ese conocimiento también vale algo. Aunque no tenga el traje. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Les deseo una buena junta, dijo. Y salió. La puerta se cerró con un sonido suave, casi inaudible. Y la sala se quedó en silencio durante varios segundos que se sintieron mucho más largos. Fue Patricia Loera quien habló primero. ¿Cuándo fue la última vez, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular, que alguien nos dijo algo verdadero en esta sala? Nadie respondió. Porque la respuesta era demasiado incómoda. Rodrigo Fuentes cerró su laptop. No para irse, sino porque de repente las gráficas en la pantalla le parecían insuficientes para entender lo que acababa de ocurrir en esa habitación. Valentina Ríos se quedó de pie junto a su silla un momento. Luego, con un gesto que nadie le había visto nunca, empujó hacia un lado su carpeta preparada, sus notas cuidadosamente estructuradas, la agenda del día. Cambien los slides, dijo. Sofía la miró. Directora. Los slides del siguiente punto. Quiero ver los números que no pusimos. Una pausa breve. Quiero ver lo que no estábamos diciendo. Afuera, en el lobby del piso 42, Marcos Salinas esperó el elevador. Había un espejo grande en la pared frente a él. Se vio reflejado, el pantalón de mezclilla, la camisa azul cielo, la bolsa vieja colgando del hombro. Y sonrió apenas. No de satisfacción. No de victoria. Sino de algo más tranquilo. La noche anterior, mientras Emilia hacía su tarea en la mesa de la cocina, le había preguntado. ¿Nervioso por mañana, papá? Y él había pensado antes de responder, como siempre hacía cuando su hija le preguntaba algo importante. No exactamente, había dicho.
Es más bien que, hay cosas que cargas mucho tiempo y llega un momento en que es más pesado no decirlas que decirlas. Emilia lo había mirado con esa expresión suya, mitad niña mitad adulta joven, que él todavía estaba aprendiendo a descifrar. ¿Y si no te escuchan? Entonces al menos yo sé que lo intenté, había dicho. Y tú también lo sabrás. Emilia había vuelto a sus apuntes. Pero antes de hacerlo, sin levantar la vista, había dicho. Yo ya sé que siempre lo intentas, papá. El elevador llegó. Marco entró. Mientras las puertas se cerraban, miró por última vez el espejo. Se había preparado para muchas versiones de cómo podría salir esa mañana. Para la indiferencia. Para el rechazo legal. Para las sonrisas educadas que esconden el desprecio. No se había preparado, completamente, para ser escuchado. Pero ahí estaba. Y mientras el elevador bajaba los 42 pisos, pensó en Emilia. En cómo esta noche, cuando le preguntara cómo le fue, no tendría que buscar las palabras. Las tendría. Claras. Honestas. Me escucharon, mija. Y aunque no sé qué cambie o que no cambie, lo importante es que cuando llegó el momento, yo estaba ahí. En el lobby de la planta baja, un hombre de unos 60 años con ropa sencilla y manos de alguien que ha trabajado con ellas toda su vida esperaba junto a una mochila pequeña. Se llamaba Don Aurelio. Marco lo había conocido 3 años atrás en una conferencia de logística a la que había ido por curiosidad, sentado en la última fila tomando notas en una libreta de espiral. Se habían hecho amigos de esa manera específica en que se hacen amigos los hombres solitarios. Despacio, sin declararlo, simplemente estando disponibles cuando el otro necesitaba hablar. ¿Cómo te fue?, preguntó don Aurelio. Marco recogió su mochila. Bien, dijo. Y luego, después de un momento, raro. Pero bien. Don Aurelio asintió como si eso fuera suficiente información. ¿Hambre?, preguntó. Bastante. Conozco un lugar a 2 cuadras. Tacos. Buenos de verdad, no de los que cobran 200 pesos por algo que sabe a nada. Marco se rió. Fue una risa genuina, de las que llegan de abajo. Perfecto, dijo. Y los 2 hombres salieron del edificio de cristal y acero hacia la mañana de Monterrey, donde la ciudad seguía siendo la ciudad y las personas seguían siendo personas, y el sol de las 10:30 de un martes en mayo no distinguía entre quien tenía el 38% de una empresa y quien llevaba una libreta de espiral a las conferencias. 3 semanas después, Valentina Ríos envió un correo. No a través de su asistente. Ella misma lo escribió. Decía. Señor Salinas, el Comité Consultivo Independiente se reunirá por primera vez el próximo mes. Su participación, si la acepta, será en los términos que usted proponga. No los nuestros. Atentamente, V. Ríos. Marco leyó el correo 2 veces. Luego fue a la cocina donde Emilia desayunaba antes de la escuela. ¿Qué pasó?, preguntó ella, viendo algo en su cara. Nada, dijo Marco. O bueno, algo. Pero todavía no sé exactamente qué. Emilia lo miró con esa expresión suya. ¿Es bueno? Marco sirvió café. Pensó. Creo que sí, dijo. Creo que alguien decidió hacer algo diferente. Una pausa. Eso no pasa tan seguido. Emilia tomó su mochila, la actual, la que él le había comprado a principios del año escolar, azul con un parche de una banda de música que a él no le decía nada pero que claramente significaba algo para ella. ¿Y tú vas a ayudar?, preguntó desde la puerta. Marco sostuvo la taza. Sí, dijo. ¿Por qué? Pensó en la respuesta correcta durante un segundo. Porque creer en algo y no actuar cuando puedes, dijo, es la misma cosa que no creer. Emilia asintió despacio. Y por la manera en que lo hizo, él supo que lo había anotado en algún lugar de ella donde las cosas se guardan para siempre. Ok, papá, dijo. Y se fue a la escuela. La verdad sobre Marco Salinas no era el 38%. Eso era solo un número.
La verdad era que había pasado 16 años tomando decisiones en silencio, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo reconociera, sin buscar el aplauso de una sala llena de gente importante. Había invertido cuando nadie apostaba. Había permanecido fiel cuando la empresa cambiaba. Había criado a una hija sola, con amor y con presencia, mientras manejaba sus propias decisiones financieras con una paciencia y una claridad que la mayoría de los expertos en esa sala del piso 42 nunca habría logrado mantener. Y cuando finalmente entró a esa sala, no llegó a impresionar a nadie. Llegó porque era el momento correcto. Porque había algo que valía la pena defender. Porque su hija le había preguntado en qué creía. Esa mañana en la sala de juntas enseñó algo que no aparece en ningún programa de MBA ni en ninguna conferencia de liderazgo. Que el valor real de una persona no está en cómo llega. Está en qué trae consigo cuando llega. Que la ropa dice muy poco. Y el silencio paciente dice muchísimo. Que las empresas, como las personas, necesitan a alguien que les recuerde de vez en cuando que prometieron ser. Y que el padre que llega a casa todas las noches, que apaga la luz cuando su hija ya durmió, que lee los reportes financieros en silencio y toma decisiones desde la convicción en lugar del ego. Ese padre ya sabe más sobre liderazgo real que muchos de quienes se sientan en la cabecera de la mesa. No juzgues a nadie por cómo entra a un cuarto. Espera a ver qué hace cuando está adentro. Y recuerda que la persona más callada de la sala puede ser exactamente la que ese cuarto más necesita escuchar. Si esta historia te tocó algo, si te recordó a alguien, si te hizo pensar en lo que tú también cargas en silencio, dale like. Compártela con alguien que la necesite hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Relatos de un Padre Soltero, porque aquí contamos las historias que no siempre tienen título bonito, pero siempre tienen algo verdadero adentro. Nos vemos en el siguiente relato. Relatos de un Padre Soltero. Suscríbete. Las historias que importan te están esperando.